Hola a todos. En esta ocasión quería traerles algo un poco diferente a lo que había estado presentando en el canal. Y pues, aunque será algo como más de historias de crimen, como lo que algunos youtubers presentan, creo que es importante porque es parte de la historia de Alemania y además es un tema ahorita precisamente muy importante. Está en todos los canales de televisión, en las noticias últimamente y incluso hay documentales. Y pues yo por muchos años, desde hace algunos años he estado bastante, lo he ignorado hasta que ahora ya fue así como, bueno, vamos a ver, porque es tanta el bombardeo con la historia de esta gente y en particular de una mujer que es casi la única sobreviviente y bueno, pues pensé que sería bueno presentárselos. Y bueno, es que también aprender un idioma es aprender también las cosas malas y parte de la historia que tiene. Entonces empecemos con esto que sería historia criminal en Alemania. Un grupo de neonazis que en alemán es NSU y en español es CNS. Ahorita se los voy a presentar. Bueno, entonces en alemán significa Nationalsozialistischer Untergrund, que en español traduciría como clandestinidad nacionalista, CNS. Y pues este grupo estaba básicamente formado, los líderes eran considerados tres personas, dos chicos y una chica, que les voy a hablar más adelante. Y pues el signo era esa como una N deformada que formaba una S. Y esta es una imagen donde está la foto de los líderes, donde dice Der Terror von Rechts und das Versagen des Staates, y significa el terror de la derecha y el fracaso del Estado. Entonces, pues creo que tal vez esa es la razón por la que ha tenido tanta publicidad en los medios y ha sido tan nombrado al punto de que de plano ya no puedes ir a ver. Normalmente las cosas de neonazis yo realmente no les pongo tanta atención porque son poca gente, no es tanta como muchos creerían. En realidad creo que hay otros países donde hay más neonazis que aquí en Alemania. Y yo siempre he sido de parecer, además los medios últimamente no, cuando hay gente que realiza ataques de derecha, no pone los apellidos ni muestra las caras porque creo que es también, estoy de acuerdo, una forma de evitar que gente que solamente quiere publicidad haga estos ataques con tal de alimentar su narcisismo. Y, y pues yo apoyaba eso, apoyaba no ponerle atención a eso, esa parte negativa de gente que en realidad es gente con problemas serios o sin educación, y había preferido tratar de enfocarme en aprender el idioma en cosas positivas, pero bueno, esto ha tenido tanta publicidad ahorita que de plano es importante que lo conozcan. Entonces el NSU o CNS, como es en español, se radicalizó en la década de los 90, o se empezó a formarse en esa época. Eso es un año después de la caída del muro y pues el año en el que precisamente se firmó el acuerdo de unión entre las dos Alemanias. ¿Por qué son famosos? Pues aparte de que asesinaron a 10 personas entre el 2000 y 2007, entre ellos 8 turcos, un griego y una mujer policía, pues también realizaban toda una serie de delitos, diferentes tipos de delitos, entre robos a bancos, robos diversos, bombas, y realizaron un ataque con bomba en Colonia y también incendios. Bueno, y aparte de eso también imprimían o hacían propaganda ultraderecha, racista y la distribuían. Entonces ese también es otro de los crímenes. Y bueno, otros más que cada uno de ellos fue realizando. Entonces les voy a ir contando un poco. Eh, Después de la caída del muro, Jena, que está en el este de Alemania, se convirtió en un bastión de la derecha. Por alguna razón, muchas de las personas que estaban allí, eh, generalmente personas sin mucha educación y personas que no habían tenido muchas oportunidades, empezaron a reunirse, y me imagino que también pudo haber sido parte del shock de ver cómo era el otro lado de Alemania cuando abrió la frontera, cayó y vieron en el otro lado que había no solamente mucho capitalismo, sino también mucha mezcla de razas. Pues creo que eso fue parte de lo que les molestó.
o les choqueó y entonces empezaron, o sea, no es que los esté justificando, simplemente creo que es gente que no ha tenido educación suficiente, pienso yo, o que de por sí tienen ciertos problemas psicológicos y que al ver, o sea, de plano si están como aislados en la Alemania del Este y al caer el muro, pues vieron todo lo que había en el otro lado y eso los choqueó y activó pues esas actitudes psicópatas que tenían, porque no podría llamarlos de otra manera. Y bueno, ¿quiénes eran integrantes de este grupo? Pues era V. Mundlos, Beate Schepe, que es la única mujer, y V. Bonhardt. Entonces, bueno, están en el orden, en la segunda foto a la derecha, en el orden en que acabo de mencionarlos. Y bueno, ¿quiénes eran cada uno de ellos? V. Mundlos nació en Jena en 1973. Tenía un hermano mayor que era discapacitado, se llamaba Robert, y él en algunas ocasiones se veía afectado por eso, porque pues tenía que cuidar del hermano, no eran una familia rica y como que eso lo hacía sentir un poco, no sé, como rencoroso, quizás se podría decir. La madre es Ilona Mundlos y pues desde pequeño estuvo dando como signos de su inestabilidad emocional, porque ya cuando estaba en el este, cuando aún el muro no había caído, pertenecía a grupos, pues grupos que tampoco, o sea, el este pertenecía a la Unión Soviética, era socialista, y por ejemplo, grupos como la Juventud Libre Alemana no eran grupos que significaran algo en favor de la línea del socialismo que la Unión Soviética tenía en Alemania del Este, sino que eran como un poco grupos rebeldes. También pertenecían a otro llamado los pioneros de Talman. Me imagino que en cierta forma, cuando eres joven y estás en un régimen que quizás no te gusta, pues haces eso, pertenecer a grupos así. Cuando el muro cayó, pues empezó a frecuentar un club llamado Windsor, podría ser, no les he dicho, pero la pronunciación ER al final puede variar de acuerdo al acento o la pronunciación que tengan las personas. Normalmente casi todos los animales dicen ER como A, entonces sería Windsor. Recuerden que la doble B es dental, Windsor, Windsor. Aunque en el norte de Alemania, especialmente en el este, la R se pronuncia como ER, entonces se podría decir Winzer Club en Jena, o Winzer Club si estamos hablando de otras partes de Alemania. Él además presentó problemas porque visitó un campo de concentración en Buchenwald, donde ofendió muchísimo a las autoridades porque se presentó con un uniforme nazi. Y pues obviamente en un campo de concentración que ahora son memoriales, sitios para recordar lo que pasó, el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, pues algo así es como realmente una provocación muy fuerte, entonces se le prohibió totalmente la entrada. Yo creo que ni siquiera, cuando yo lo leí al principio dije, pero ¿qué tiene el uniforme? Luego ya caí en cuenta que sí es una provocación muy fuerte, entonces no fue necesario nada más, se le prohibió la entrada y estaba vetado de por vida. Luego, en el 94, cuando ya tenía 21 años, y inicia a radicalizarse y pues empieza a formar el grupo del cual les estoy hablando, el CNS o NSU en alemán, con los otros dos, con el otro V y con Beate. Y en 1998, pues les encuentran algunas cosas en sus pertenencias en un auto, donde le encuentran bombas, 1.4 kilogramos de explosivos y material de propaganda nazi, lo cual pues no es algo que uno diga así como, ay, qué raro, sino que pues obviamente ya con solamente el kilo de kilogramo es suficiente para sospechar de una persona. Y bueno, en ese momento él desapareció del panorama y ya no, incluso su madre ya no volvió a saber nada más de él. Desaparece con sus otros dos aliados. El otro es V. Bonhardt.
Él nació en Turingia, que también es Alemania del Este. Sus padres son Brigitte y Jürgen Bonhardt. Y es muy interesante porque la madre, bueno, ya saben, los padres muchas veces no saben lo que hacen sus hijos y siempre dicen como, pero si era tan lindo, era tan bueno. Pues los padres decían que sí, que era un niño lindo, un niño muy dulce, que era el más adorado de la familia, el que más se le quería, el consentido. Y pues quizás esa haya sido una de las razones por la que se radicalizó tanto. Si a un niño se le da demasiado, bueno, no vamos a hablar ahora de crianza de hijos, pero cuando se le da mucho a un hijo tampoco es bueno porque no aprenden que no todo en la vida se puede tener, sino que creen que siempre tienen el derecho a recibirlo todo simplemente porque así los han creado. Y pues al igual que el otro V Mundos, en el 98 desaparecieron. Bueno, vamos a ir en orden. En el 92, pues Borja, ese chico ya tenía delitos menores. A los padres se les recomienda buscar ayuda de un psicólogo y en abril del 92, ese mismo año, pues es mandado, traducido dice que es un orfanato, el orfanato de Burg, pero en realidad aquí en Alemania existen orfanatos normales donde hay niños y hay lugares donde se mandan a niños problemáticos que también les dicen como orfanatos, y ahí están los niños durante un tiempo mientras pues se arreglan las cosas. Luego en el 93, cuando solo tenía 15 años, pues es mandado a prisión juvenil por tantos delitos que había realizado. Había realizado diversos robos, ataques a personas, era una persona agresiva, ya había mostrado muchos signos de racismo. Es mandado a Hohenlohe y en 1994 pues el chico empieza a visitar el Winzer Club cuando tenía 16 años y es donde conoce al otro V Mundos y pues más adelante a Beate Schepe. Y bueno, el tercer miembro de este grupo es una mujer, es Beate Schepe y pues ella tiene una historia muy particular. Su madre, cuando era joven, asistió a una escuela de odontología en Bucarest, Rumania, donde conoció al padre de Beate, de cual ella se embarazó, pero él no se hizo cargo de ella, sino que lo negó y pues ella pues ya regresó sin poder terminar sus estudios a Alemania, donde tuvo a Beate. Eh, pues luego ella tuvo una vida, me imagino que era muy joven y muy inestable también, tuvo una vida un poco caótica donde cambió 3 veces de esposo y cada vez que cambiaba de esposo cambiaba de vivienda y cambiaba el apellido de su hija Beata. Entonces Beata tuvo diferentes apellidos durante toda su vida debido a los cambios de pareja que tenía la mamá. Y pues debido a eso también la madre nunca ejerció como odontóloga, sino que tenía también trabajos de poca paga y por eso pues vivieron constantemente en vecindarios austeros y la relación con su hija fue muy incómoda, pues la madre se dedicaba a estar cambiando constantemente de pareja. Además de incómoda, pues era muy inestable y pues me imagino que para Beate también no era muy agradable tener tantos diferentes padres. Cuando la madre le dice que su padre es rumano, Beate lo niega totalmente, nunca lo aceptó. Me imagino pues que de plano eso le causó un shock y de plano en cierta forma quizás su reacción más en el futuro. Sin embargo, Beata en realidad da muestras de no tener ninguna orientación, sino ser como una bala perdida, ya que incluso al inicio ella perteneció a un grupo de ultra izquierda que peleaba contra los grupos de derecha y sus ideales. Y de hecho, en una ocasión ella hasta fue con los grupos de izquierda a pelear contra la gente de derecha, a pegarse con ellos. Entonces, pues creo que eso no solo muestra que ella estaba muy desorientada y que simplemente se agarraba lo que fuera y se iba con todo el extremismo en esa dirección. En el 91 pues conoció a Uwe Munlos precisamente en este bar, en el Winzer, y pues se enamoró de él y empezó una relación. Luego del 92 al 96 ella empezó una carrera en jardinería, pero al mismo tiempo también estuvo trabajando con el NSU y todos los delitos que cometían y pues se radicalizó hacia la derecha y finalmente pues en el 4 de noviembre V. Munlos y V. Bonhar se suicidan cuando un asalto es fallido
y ellos estaban copados por la policía, pues ellos deciden suicidarse el 4 de noviembre del 2011. Beate, al verse sola con todos los planes en un apartamento que compartían los tres en Spikao, pues decide prenderle fuego para ocultar toda la evidencia que había. Esto es algo que yo no logro entender. Ella se ve sola, piensa que la policía la va a encontrar por los dos chicos que se habían suicidado, que habían asaltado. Sin embargo, no sé si realmente la policía había hecho alguna relación, y ella decide quemar quema el apartamento y se va. La policía entonces nota la existencia del apartamento y encuentra cosas relacionadas con estos dos chicos. 4 días después, el 8 de noviembre del 2011, ella llama a la policía, ella misma llama a la policía e intenta entregarse. Dice, yo soy Beate Schepe, soy la persona que ustedes están buscando. La policía se queda un poco como, ¿qué? Hasta ese momento, la policía no sabía nada de ninguno de los crímenes que ellos habían realizado, o sea, los asesinatos de las 10 personas, porque nunca habían establecido una conexión. Y luego sabían que que los ataques eran de un grupo de extrema derecha, sabían el logo, pero no conocían exactamente a los miembros. Y bueno, cuando ella llama y dice, soy la persona que buscan, ellos se quedan un poco como así. La persona que le atiende en ese momento le dice que no sabe de qué está hablando y le cuelga. Así que Beate al día siguiente se presenta a la policía con su abogado y se entrega y empieza a confesar. En ese momento se establecen los vínculos de las 10 personas asesinadas y en ese momento se dan cuenta de la extensión de los ataques que el NSU había ejecutado. Entonces, un año después, cuando la justicia alemana ya había hecho investigaciones y había aclarado muchas cosas, y logró establecer que en efecto en el apartamento que ella quemó habían huellas digitales de ella y ADN de ella, pues entonces deciden realizar cargos. La justicia alemana realiza cargos en contra de Schepe y 4 colaboradores, 2 de los cuales pues ya les había dicho que se habían suicidado pues un año antes, y la culpan a ella de ser responsable de la logística del grupo. Bueno, los crímenes, las víctimas. Como les he mencionado, las víctimas fueron 10, 8 turcos y un griego y una policía alemana. La forma como ellos realizaban los asesinatos era que tenían una pistola, se iban a un lugar, escogían a la víctima y simplemente le disparaban y se acabó. Se creó por mucho tiempo que muchas de las víctimas, especialmente por ser siempre turcos, pues eran asesinados por alguna mafia turca o algunos problemas que tenían dentro de sus grupos, dentro de sus propios grupos sociales. Nunca se estableció como una relación. Sin embargo, pues cuando ella ya confiesa, pues logran hacer la conexión. Y pues ya ven que entre ellos hay una persona que ni siquiera era turca, sí tenía raíces extranjeras, pero no era, no, de hecho no, sí era alemana. Michelle Kiesewetter es un nombre alemán. El problema es de que aunque se dijera que fueran turcos, o sea, eran personas alemanas con raíces turcos, lo que sucede es que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba muchísima ayuda para reconstruir el país y los hombres no estaban, pues muchos de los hombres habían ido a la cárcel, entonces se decidió recibir a muchos turcos para que ayudaran en la reconstrucción y pues hubo una migración masiva de turcos hacia el país y esos turcos fueron permitidos estar en el país y bueno, pues ya trajeron a su familia y pues hasta ahora creo que ya es como la tercera generación, sí han conservado sus raíces culturales, sin embargo muchos de ellos hablan perfecto alemán y tienen nacionalidad alemana, entonces son alemanes simplemente con un fondo migratorio turco. Entonces, aunque algunos de ellos tal vez sí eran extranjeros, en realidad ellos asesinaron a ciudadanos alemanes en su totalidad. O sea, no quiero decir que con esto se quite el hecho de que en realidad lo que estos 3 jóvenes eran psicópatas y, bueno, racistas. Lo que quiero resaltar es de que muchas veces esta gente que está mal de la cabeza, no sé, yo la verdad es que por más que le doy vueltas no logro entender
qué es lo que pasa por sus cabezas para realizar esta clase de crímenes. Pues ellos dicen que quieren eliminar a extranjeros o no sé qué, y muchas veces atacan a gente que son de su propia nacionalidad, que es lo que supuestamente ellos no quieren atacar. O sea, quiero señalar lo ilógico del argumento que ellos tienen, porque están atacando a ciudadanos alemanes que son de la misma nacionalidad que ellos. Bueno, yo no lo logro entender. Para mí es algo difícil de entender. Entonces, por muchos años, cuando los familiares de estas personas se enteraron de lo que el grupo había hecho, o sea, ya habían pedido justicia, pero no había podido haber como una solución a la justicia, y cuando pues se enteraron hubieron protestas masivas, y pues los familiares salían a las calles a pedir justicia y pedían que se hiciera algo. Y bueno, el proceso judicial fue algo muy, muy peculiar. Eh, ha sido tan importante en el país, como les menciono, al punto de que hasta se ha hecho una película. La película se llama Die Täter heute ist nicht alle Tage. Las víctimas hoy no es como todos los días, es del 2016, y pues es con actores alemanes. Pueden ver ustedes ahí los nombres y quién representa a cada uno. Pero pues al punto de realizar una película quiere decir que sí está como muy metido dentro de la mentalidad o dentro de la historia alemana. De hecho, a mí me asombra, como les decía al inicio, ver que en la mayoría de los casos de ataques de derecha en los que yo he visto en el tiempo, en estos últimos 10 años que he vivido acá, he visto que los rostros de las personas se tapan, los nombres no se dicen. En un principio decía, pero ¿por qué tanta secretividad? ¿Por qué los protegen? Y luego ya me enteré o me di cuenta de que en realidad es lo contrario. No es que se les proteja, sino que se hace para que esos deseos narcisistas que ellos tienen de volverse famosos no se les haga realidad, y no alimentar a otros que lo hagan, o que no se vuelvan como mártires para otras personas que también tienen esos pensamientos retorcidos. Entonces, no sé si en este caso estos tres fueron los primeros neonazis que pudieron ser castigados, capturados y castigados. Bueno, no capturados porque los dos murieron, se suicidaron, sino que Beate fue la única. Y me imagino que esa ha sido la razón, al ver también la forma tan peculiar como ella ha reaccionado. Pues me imagino que ha sido también la razón por la que pues la justicia alemana ha decidido no darles tanta publicidad, y los medios han ayudado a que no sea así. Bueno, ahora hablemos del juicio. 2 años después de que ella se entregara, pues, bueno, y 1 año después de que la justicia decidiera iniciar cargos en contra de ella, pues se le dio un tiempo para escoger abogados para preparar su defensa, y eso ocurrió el 6 de mayo del 2013. O sea, en lo que da fecha, en lo que encuentra abogados, en lo que se preparan ambas partes para el juicio, pues se fue alrededor, bueno, no son en realidad 1 año, porque en noviembre es cuando la justicia decide poner cargos y en mayo es cuando empieza el juicio. Son unos cuantos meses, pues deciden realizar el juicio. Además también tenían que escoger en qué lugar. Como ellos habían atacado, es irónico, pero habían atacado en la mayoría de Alemania del Este, en varias diferentes ciudades, pues escogen que el juicio se realice en Múnich, en, en la ciudad, en la capital de Bavaria, porque fue Bavaria precisamente el lugar donde ellos asesinaron a 5 de los 9 turcos que habían asesinado. Entonces deciden que es el estado con mayor víctimas y por lo tanto el estado donde debe realizarse el juicio. Entonces el juicio inicia el 6 de mayo del 2013. Los abogados en ese momento fueron Wolfgang Herr, de Colonia. Les voy a poner los nombres en alemán para que ustedes pues también sepan cómo se dicen las ciudades. Algunos se conservan, pero otros sí cambian. Colonia es en español y el nombre en alemán sería Kolm. El otro abogado es Wolfgang Stahl, de Koblenz, y Anja Sturm, de Berlín. Eso es en el 2013. Entonces, en ese tiempo, pues inician los juicios. Ella se declara culpable. De hecho, creo que ellos la declaran culpable, acusada de complicidad, y pues piden que pues se le rebaje la condena, pues porque el CNS o el NSU pues ya no existe más. Eso era la estrategia que ellos tenían, como que el grupo había sido destruido y pues ella sí había sido cómplice, pero ya no existía, y ella por lo tanto ya no significaba una amenaza. Sin embargo, luego en el 2015, 2 años después, ella da un vuelco total.
decide que ya no quiere hablar con estos abogados, sino que cambia totalmente a otros dos, Matías Grassel y Hermann Borchardt de Múnich. Y ese cambio se da en julio del 2015 y entonces cambia totalmente su estrategia en diciembre, eso es en julio. Y luego en diciembre ella hace una declaración pública. Durante 2 años, desde 2013 al 2015, ella se había mantenido callada, jamás había dado entrevistas, jamás había dicho nada, sino que simplemente eran sus abogados los encargados de todo. Y ella tenía una conducta muy rara siempre, en realidad me molesta porque es una conducta donde llegaba como estoy en una feria, feliz, riéndose, dando vueltas. Un poco extraña su conducta me parece para una persona que está siendo acusada de crímenes terribles en juicios de nazis, pues de racismo extremo. Bueno, en el 2015 pues ella viene y empieza a hablar y entonces hace una declaración de 37 páginas que el abogado es quien lee, en el cual ella decía que jamás había pertenecido al grupo, sino que ella simplemente había sido novia de Uwe Mundlos al inicio y que había sido arrastrada por la influencia de él, pero que ella jamás había estado de parte de ninguno de los crímenes realizados, ni de ninguna de las acciones que ellos realizaban, pero incluso así después se vuelve novia del segundo chico, de Uwe Bonhart, y pues se queda con ellos hasta el final, incluso quema el apartamento y luego se entrega. Entonces, bueno, ella declara eso, pide disculpas a los familiares de las víctimas. Y bueno, pues nadie obviamente le cree, sino que solo piensan que es una estrategia un poco absurda la que ella está tomando y que sí, pues ella siempre fue parte del grupo. Si en realidad sentía o no la disculpa, nadie lo va a saber en realidad. Ella siempre ha tenido una conducta muy extraña. Y bueno, pues ahí está al final con sus dos nuevos abogados que han cambiado ahora la estrategia. Allá no solamente declara que simplemente es culpable, que fue parte de todo, sino que han cambiado la estrategia de decir que ella fue arrastrada por la relación que tenía con los chicos y que no pudo defenderse al inicio. De hecho, en el 2013 se pide que se le realice un examen psiquiátrico por Helen Sass. Ella se niega totalmente. Ella se había encapsulado en una concha donde nadie podía sacar información de ella. Jamás hablaba, ella jamás decía nada. Nunca dio entrevistas, nunca permitió que se le hicieran exámenes. Sus abogados eran los responsables de todo. Y luego en el 2015, pues cuando ya cambia la estrategia, los abogados deciden que sí, sea examinada. Y pues el 18 de enero el psiquiatra Henning Sass presenta el informe donde dice que ella definitivamente es culpable, que es una persona con toda la capacidad mental y psíquica de una persona normal, que además era una persona asertiva, inteligente, que entendía las cosas y que tenía una conducta extrovertida y determinante, que no era una persona que fuera débil, que fuera fácil de influenciar, sino que ella era una persona de un carácter muy fuerte, que de hecho él consideraba que era capaz de ser líder y coordinar muchas acciones. Después de eso, pues sus dos abogados no les gusta el análisis psiquiatra y deciden pues pedirle a otro psiquiatra que la analice, y en marzo de 2007 pues el nuevo psiquiatra presenta los resultados donde la declara con trastorno de la personalidad dependiente, sin responsabilidad penal. Este trastorno de la personalidad dependiente significa que ella es una persona que necesita tanto la aprobación de alguien más, que va a irse pues con la persona que le preste atención y se va a volver dependiente, y entonces no va a poder tener independencia, sino que va a hacer lo que esa otra persona se le mande. Como es una persona muy dependiente, muy débil, sin ninguna personalidad, entonces es una persona que no puede ser enjuiciada porque no es responsable de sus actos. Y pues esa era la intención o la estrategia que los abogados tenían, que al ser una persona con trastorno de personalidad dependiente, pues no pudiera ser procesada penalmente. Sin embargo, varios meses después, la fiscalía analizó todos los análisis y decide que pues van a proceder y que se demande la cadena perpetua. Así es como en el 11 de julio, un año casi después, pues ya la Corte Suprema o la Corte decide que
los crímenes que realizó el NSU, el CNS, incluyendo asesinato, provocación de incendio y ataques con bomba en Colonia, pues caigan sobre ella y que sea condenada a cadena perpetua. Además de eso, o sea, no solamente era una joyita, también es muy peculiar que al inicio se le ve con sus otros abogados que llegaba bailando, cantando, no sé, muy alegre, muy popular. Y todavía llega un poco así, como que es que de veras a mí me parece que no, que ella actúa como que no entendiera la gravedad del asunto. Tal vez sí tiene algún trastorno, ya que llega así, pero en los últimos juicios pues llega con sus abogados, entra y simplemente se voltea la espalda a las cámaras. No sé si esto sea que la corte le ha pedido para evitar precisamente que se le tomen fotos y que se vuelva más popular, o el abogado se lo ha dicho también para que proteger su privacidad, pero simplemente ahora hace eso siempre en todos los juicios. Entra, se voltea y da la espalda a los medios. Y ya cuando el juicio pues empieza, entonces se voltea. Bueno, aparte de eso, ya también cuando se revisaron sus propiedades, en su computadora se encontró pornografía infantil y pues habían decidido acusarla de, pues con cargos de pornografía infantil. Sin embargo, pues al final decidieron que esos cargos, los cargos que podía obtener por pornografía infantil no eran lo suficientemente grandes comparados a los que podía tener por todos los demás y decidieron pues no cargarla o no enjuiciarla por ellos, lo cual a mí me parece también absurdo, ya que es un delito que también ella cometía. No sé si es muy descarada. No sé, es una persona un poco complejo. A mí me parece que es bastante narcisista, eh, pero sí tenía, además de todos los crímenes que había cometido, también tenía pornografía infantil. O sea, no pueden decir que ella era dependiente, que no pudiera ni siquiera evitar que tuviera eso en su computadora. No sé, me parece como una persona muy peculiar y quizás el diagnóstico del primer psiquiatra sea el verdadero. Quizás en realidad ella sí tuvo muchísima participación activa y quizás no solo tenía en mente un tipo de crímenes de racismo y extremismo, sino que también otros como el de pornografía infantil, quién sabe. La cosa es que al final pues fue condenada a cadena perpetua por todos esos cargos. Y en Nürnberg, que es una ciudad también un poquito más arriba de Múnich, o sea, un poquito más al centro, decidieron nombrar a una calle con el nombre de una de las víctimas, la primera víctima de este grupo. Pues el nombre es Enver Sinksek, que es un turco, y pues le pusieron a la calle ese nombre como una forma de reconocer a lo mal que estaba todo lo que se hizo, una forma de darle un poco de resarcimiento emocional a la familia y a los extranjeros en este país, en Alemania, una forma de tratar de cerrar las cicatrices que había provocado estos ataques de ultraderecha. Em, Más adelante, la chica apeló a la corte y por eso es que últimamente, o sea, en este año, 2021, apeló contra la corte, pues diciendo de que, pues no, que el proceso no se había dado bien, que ella es inocente y que no merece una cadena perpetua. No sé si quizás al inicio ella no era capaz de entender lo grave de la situación, creía que era otra de sus gracias como siempre y que no le iba a caer una condena tan grande. O simplemente cuando vio que ya no era famosa, que ya no estaba en los medios, pues decidió cambiar de estrategia para volver a estar. Pero lo ha logrado durante todos estos años, siempre ha estado en los medios de comunicación y es casi que de las únicas extremistas o de los únicos miembros de estos grupos que pues se ve su rostro, se conoce su nombre y siempre está en los medios de comunicación. Eh, el gobierno dijo que, que no, que eso sucedió hace como 3 semanas. El gobierno decidió, revisó los papeles y dijo que su apelación no tenía cabida, pues todo el juicio y todo el proceso y la condena estaban dentro de las normas normales del derecho y que ella tenía que cumplir su condena perpetua, sin chispar, sin decir ni una palabra más. Entonces, esto ha sido todo por ahora. No es lo normal de aprender palabras en alemán o cosas en alemán, pero sí es aprender algo sobre la cultura. Creo que esta clase de gente no solamente existe en Alemania, sino que en cualquier parte del mundo. Y como les decía al inicio, en realidad en Alemania hay neonazis, sí, en el este principalmente, pero no son tanto.
Son muy pocos y últimamente pues ya no se les da tanta cobertura mediática. Y creo que he visto mucho más movimientos neonazis en otros países que no son Alemania. Eh, y creo incluso que hay gente en otros países que cometen crímenes similares sin ser neonazis, sin ser alemanes. Entonces creo que simplemente esta gente tiene por alguna razón problemas psicológicos graves. No sé, ya ha cambiado su estrategia ahora tratando de hacerse ser inocente, pero pues ya dirán ustedes qué opinan. ¿Es inocente? ¿Es culpable? ¿Ha sido una promotora activa de estos ataques de ultraderecha o simplemente ha sido una veleta llevada por el viento que cayó en donde el fuego ardía demasiado y pues ahora tiene que quedarse ahí por cadena perpetua? ¿Qué opinan? Espero que les haya gustado un poquito conocer la historia y pues escriban aquí en los comentarios o mándenme un correo si les gustaría saber algo más.